Gracias por continuar con nosotros. Hoy le presentamos la segunda parte de una serie especial donde conoceremos las desgarradoras historias y los abusos que enfrentan los inmigrantes en su intento por cruzar la frontera sur. Gabriel Preciado nos presenta Tras la Pista y le advertimos que algunas de estas imágenes son muy fuertes. Colindante al sur del estado de Texas, la ciudad de McAllen tiene como vecina al otro lado de este puente a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Ahí se encuentran justo los inmigrantes que se hospedan en albergues. Ellos son los verdaderos protagonistas de historias para compartir un sueño que terminan convertidas en una pesadilla. Todo queda al descubierto en esta serie especial, Tras la Pista. La ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se desangra entre el fuego cruzado de los narcos que buscan quedarse con el control de la zona. El cartel del Golfo y los Zetas han sembrado la angustia y la desolación, a tal punto que en nuestro recorrido no vimos a un solo policía. Pero eso no es todo. Reynosa enfrenta también el problema de la inmigración indocumentada. Muchos de los que llegan con la esperanza de cruzar a Estados Unidos terminan deambulando por estas calles, y en ellas padecen vejaciones y agresiones inimaginables. Y un día de noche alguien me fue a tirar algo, y otro día cuando ya amaneció, yo con aquel gran ardor y aquel gran dolor y aquello, ya dijo a verme yo, las grandes vejigas, como que me tiraron algún líquido, agua, hervida, algún líquido químico, quién sabe qué. Alicia, como muchos, ya dejó de ser inmigrante ante los ojos de las autoridades. El primero es migrante y el segundo paso es indigente. ¿Por qué? Porque llega un momento en que las casas del migrante ya no los pueden sostener. En los albergues como el de Nuestra Señora de Guadalupe, las historias no son menos dolorosas. Marlene tiene 8 meses de embarazo, llegó de su natal Honduras con una hija de 6 años y allá dejó a otros 3 pequeños. Está decidida a entregarse a las autoridades de Estados Unidos al cruzar el puente. ¿Estás consciente de lo que me estás diciendo? ¿Te vas a entregar? Sí, yo lo haría. Que ellos revisen mi caso y me investiguen y saben que no estoy mintiendo. Estos otros hondureños pagaron $6,500 cada uno a un coyote que llaman Mauro. Dicen haber sido secuestrados al bajar de un autobús y por 16 días fueron torturados mientras sus captores pedían dinero a sus familias. Cuando ya estamos ahí, dice, bueno, aquí ha terminado la vida buena de ustedes, dice. El que no se moche con la feria, lo matamos y le matamos a la familia. Comenzaron a estar gestionando a nuestra familia. Yo fui uno de los más amenazados. Me decía, te voy a cortar, y le decía yo, halo. Carlos se aquebranta al recordar el cautiverio. Gracias a Dios estamos aquí, bajo este cielo. Todos coinciden en contar que desde Honduras hasta México funciona una red de tráfico humano que opera sin Dios ni ley hasta en las líneas de autobuses. De Huehuetenango para acá no va a haber gente que venga legal, sino solo gente ilegal. Donde eso es pura feria en todo el camino, nosotros valemos oro en estas carreteras. Estos mismos hombres nos contaron algo que muchos han dicho sobre el porqué de la llegada de miles de niños a la frontera. Ellos están haciendo una estrategia para que recogen todos los niños, todos los inmigrantes, para que todos los que están en frontera y todo, para que se detengan en nosotros, para que ellos les den chance para estar cruzando la droga para otro lado. Ellos lo que quieren es tener el camino limpio aquí, para que a nosotros los ataquen nada más. Atacándolos a nosotros, ellos están libres allá. Ellos ya dejaron atrás su sueño americano y ahora solo quieren regresar a su tierra. Nosotros le pedimos a nuestros compatriotas que no hagan ese viaje para acá. No es cosa bonita, esto es algo terrible. Yo creo que es una mentira que los van a pasar, ahorita solo lo están tirando al río. Mientras logran regresar a Honduras, se cuidan de no salir a la calle, temen volver a ser maltratados o incluso secuestrados, temen perder la vida en su intento por alcanzar algo que millones siguen llamando el sueño americano. Las autoridades invitan a que los inmigrantes hagan la denuncia correspondiente por cada uno de estos abusos para que no formen parte de la impunidad. De lo contrario, estas formarán parte de las estadísticas y los malhechores, por supuesto, seguirán cosechando más víctimas. Gabriel Preciado, Univisión. Gracias a Gabriel por ese reportaje. Y mañana en la tercera parte de esta serie presentaremos la realidad que se vive en la frontera desde los refugios para niños que continúan operando en McAllen.